Hermanas y hermanos, el Señor esté con vosotros. Escuchamos ahora el texto del Evangelio de hoy, cuarto domingo de Cuaresma, según el rito ambrosiano. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 9, versículo desde 1 hasta 41. En aquel tiempo, al pasar, Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Los discípulos le preguntaron: Maestro, ¿quién pecó para que naciera ciego, él o sus padres? Jesús contestó: ni él pecó ni sus padres. Ha sucedido así para que se muestre en él la obra de Dios. Mientras es de día, tienen que trabajar en las obras del que me envió. Llegará la noche, cuando nadie puede trabajar. Mientras estoy en el mundo, soy la luz del mundo. Dicho esto, escupió en el suelo, hizo barro con la saliva, se lo puso en los ojos y le dijo: ve a lavarte a la piscina de Siloé, que significa enviado. Fue, se lavó y al regresar ya veía. Los vecinos y los que antes lo habían visto pidiendo limosna comentaban: ¿no es este el que se sentaba a pedir limosna? Unos decían: es él. Otros decían: no es, sino que se le parece. Él le respondía: soy yo. Así que le preguntaron: ¿cómo pues se te abrieron los ojos? Contestó: ese hombre que se llama Jesús hizo barro, lo puso sobre mis ojos y me dijo que fuera a lavarme a la fuente de Siloé. Fui, me lavé y recobré la vista. Le preguntaron: ¿dónde está él? Responde: no sé. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. Le preguntaron: ¿dónde está él? Responde: no sé. Era sábado, el día que Jesús hizo barro y le abrió los ojos. Los fariseos le preguntaron otra vez cómo había recobrado la vista. Les respondió: me aplicó barro a los ojos, me lavé y ahora veo. Algunos fariseos le dijeron: ese hombre no viene de parte de Dios, porque no observa el sábado. Otros decían: ¿cómo puede un pecador hacer tales milagros? Y estaban divididos. Preguntaron de nuevo al ciego: ¿y tú qué dices del que te abrió los ojos? Contestó que es profeta. Los judíos no terminaban de creer que había sido ciego y había recobrado la vista. Así que llamaron a los padres del que había recobrado la vista y les preguntaron: ¿es este su hijo, el que ustedes dicen que nació ciego? ¿Cómo es que ahora ve? Contestaron sus padres: sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero cómo es que ahora ve no lo sabemos. ¿Quién le abrió los ojos? No lo sabemos. Pregúntenle a él, que es mayor de edad y puede dar razón de sí. Sus padres dijeron esto por temor a los judíos, porque los judíos ya habían decidido que quien lo confesara como Mesías sería expulsado de la sinagoga. Por eso dijeron los padres que tenía edad y que le preguntaran a él. Llamaron por segunda vez al hombre que había sido ciego y le dijeron: da gloria a Dios. A nosotros nos consta que aquel es un pecador. Les contestó: si es pecador no lo sé, de una cosa estoy seguro, que yo era ciego y ahora veo. Le preguntaron de nuevo: ¿cómo te abrió los ojos? Les contestó: ya se lo dije y no me creyeron. ¿Para qué quieren oírlo de nuevo? ¿No será que también ustedes quieren hacerse discípulos suyos? Lo insultaron diciendo: tú serás discípulo de este hombre. Nosotros somos discípulos de Moisés. Sabemos que Dios le habló a Moisés. En cuanto a ese, no sabemos de dónde viene. Les respondió: eso es lo extraño, que ustedes no saben de dónde viene, y a mí me abrió los ojos. Sabemos que Dios no escucha a los pecadores, sino que escucha al que es piadoso y cumple su voluntad. Jamás se oyó contar
que alguien haya abierto los ojos a un ciego de nacimiento. Si ese hombre no viniera por parte de Dios, no podría hacer nada. Le contestaron: tú naciste lleno de pecado y quieres darnos lecciones, y lo expulsaron. Oyó Jesús que lo habían expulsado, y cuando lo encontró le dijo: ¿crees en el Hijo del Hombre? Contestó: ¿quién es, Señor, para que crea en él? Jesús le dijo: lo has visto, es él que está hablando contigo. Respondió: creo, Señor, y se prostró ante él. Jesús dijo: he venido a este mundo para un juicio, para que los ciegos vean y los que vean queden ciegos. Algunos fariseos que se encontraban con él preguntaron: ¿y nosotros estamos ciegos? Les respondió: si estuvieran ciegos no tendrían pecado, pero como dicen que ven, su pecado permanece. Palabra del Señor. El texto es tan largo cuanto maravilloso. Muy en síntesis, muy rápidamente, ya venimos diciendo desde el comienzo de la Cuaresma que la particolaridad de la Cuaresma ambrosiana es que cada evangelio que escuchamos en los 5 primeros domingos de Cuaresma se refieren a un momento particular del rito del bautismo. Tentaciones de Jesús, al momento en el cual el sacerdote pregunta al que va a recibir el bautismo si está dispuesto a renunciar a Satanás y a todas sus seducciones. Diálogo con la samaritana, donde le promete el agua viva, el agua que da el don del Espíritu, se refiere al agua del bautismo. Tercer domingo, la discusión sobre quién tenemos como padre, el diablo o Dios, hablando también del Padre Abraham como ocasión para hablar realmente pero de Dios, con referencia al momento central de la profesión de fe, quién es el Dios en que creemos. Este cuarto domingo, el ciego que recobre la vista hace referencia a la luz, al momento en el cual el sacerdote entrega una vela, símbolo de la vida del bautizado, que se va a prender al cirio pascual, símbolo de Cristo, luz del mundo, como Jesús precisamente en este texto se autorrevela. Sería muchísima la cosa que decir, evidentemente no se puede, solamente 3. Primero, cuando encuentran al ciego de nacimiento, para los discípulos también es simplemente una persona enferma y según el prejuicio de la época, que, cuidado, ya habrían tenido que superarlo, porque por lo menos ya desde hace 2 siglos el libro de Job había puesto muy en claro que toda forma de enfermedad no viene por parte de Dios. Pero ellos caen en la trampa, preguntándole a Jesús, ¿quién pecó? ¿Él o sus padres porque naciera ciego? Desgraciadamente hasta el día de hoy, hay gente que razona de esta manera. Y se nos dice que Dios manda una enfermedad para castigar, por lo menos dicen que la permite para santificarnos o a saber cuál otra cosa. Bueno, Jesús cambia la perspectiva desde la causa hasta lo que va a pasar, desde lo que está atrás a lo que está adelante. Dice, ni él pecó ni sus padres. Corta definitivamente esta idea no solamente equivocada, sino blasfema, porque indirectamente, y no tanto indirectamente, acusa a Dios de ser la fuente del sufrimiento. Dice, no, ni él pecó ni sus padres, la enfermedad no son provocada por el pecado y por eso por el castigo de Dios, sino que al contrario, Dios ahora va a revelar su grandeza, su amor, su ternura, su deseo, sanificando al hombre. Una cosa que nadie se da cuenta entre los discípulos es que este ciego es ciego de nacimiento y por eso se transforma inmediatamente en una metáfora de todo hombre, porque todos nacimos ciegos a causa del pecado original.
Y es precisamente en el bautismo que Jesús nos ilumina devolviéndonos la vista que nos permite ver la cosa de la vida y vivir plenamente. Segunda cosa, según prejuicio, en este caso lo encontramos en los labios del mismo ciego, cuando ya ha recobrado la vista física, pero todavía no ha recobrado la vista espiritual. Sabe que Jesús es un gran hombre que lo ha sanado, pero todavía no ha entendido quién es. Y dice, nosotros sabemos que Dios no escucha a los pecadores, sino que escucha al que es piadoso y cumple su voluntad. Imagínense, toda la historia del Evangelio nos dice exactamente el contrario. Si Dios escuchara solamente a la gente piadosa, ay de nosotros. En cambio, Cristo ha venido precisamente para los pecadores. Lo digo en casa del fariseo, no he venido para los justos, sino para los pecadores. Y habrá más alegría en el cielo entre los ángeles por la conversión de un pecador que no de los justos. Así que, si los discípulos tienen que cambiar la perspectiva con respecto a la causa pecado, enfermedad, el ciego, o mejor dicho, el ex ciego, tiene que cambiarla respecto a la relación pecador-Dios que escucha la oración, y nosotros también. Tercer y último punto, los fariseos que a pesar de un milagro tan grande, un ciego de nacimiento que recobra la vista, un ciego muy conocido, así que no podían decir que era otro, a pesar que mandan a llamar a los padres, ellos mismos dicen que sí, es su hijo, no acaban de creer. ¿Y por qué no acaban de creer? Porque Jesús había sanado al ciego en sábado. Y como la ley de Moisés prohibía trabajar, que pero significaba otra cosa, ellos no podían admitir que en nombre de Dios alguien hiciera un milagro tan grande, una sanación tan grande, precisamente en día de sábado. Eso pasa cuando uno es tan esclavo de su ideología religiosa, de su esquema cerrado religioso, que ni siquiera Dios le permite cambiar la mentalidad. Lo que cambia, pero, es el ciego, porque si al comienzo lo llama simplemente hombre y luego se deja enviar por este hombre a la piscina que se llama enviado, sería Cristo, Mesías Cristo, luego lo llama profeta, luego lo llama Señor y se prostra adorándolo como se hace con Dios. Él que era ciego al comienzo 2 veces, porque no tenía la vista física y tampoco la vista de la fe, al final recibe 2 milagros. Recobra la vista física y cree en Jesús. Al contrario, lo que al comienzo pensaban de ver, cerrándose en la presunción de su verdad, los fariseos, se volverán ciegos. ¿Por qué? Porque no lograrán ver con la vista de la fe a Jesús como el enviado por parte de Dios. Así que, una vez más, el texto del Evangelio nos propone la alternativa radical: o creer en Jesús reconociéndolo o no. Por un lado, el ciego, que empieza siendo ciego y termina viendo, creyendo. Por el otro, los fariseos, que empiezan viendo y terminan no creyendo, y en el medio se ponen los padres del ciego, que para sobrevivir sin problema no toman posición frente a Jesús, y por esa razón lo perderán exactamente como los judíos. Atrás, en el trasfondo, se quedan por una vez los discípulos, simplemente como espectadores. Entre poco, pero, ellos también tendrán que decidir si en contra o en favor de Jesús. Precisamente la opción que nosotros también hicimos en nuestro bautismo y tenemos que volver a cumplir todos los días. El Señor esté con vosotros. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Os bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Y pidiendo al Señor Jesús de sanar también nuestros ojos, para que siempre podamos ver
sus maravillas y lo que exige por nosotros para que podamos ver cuál es su voluntad y poderla cumplir, seguimos viviendo en paz.